En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Comenzamos en este lunes de la quinta semana de Cuaresma. Comenzamos la semana de Pasión, la semana previa a la Semana Santa, la semana de Dolores, que es como una antesala de la celebración de los misterios centrales de nuestra fe, que vamos a celebrar la semana que viene, la Semana Santa, que son los días solemnes de la Iglesia, los días principales del año cristiano, los días grandes de Jesús, como decía un autor cristiano español de este siglo XX, Martín Descalzo. Y vamos ahora en esta semana de Pasión a adentrarnos ya también en la lectura del Evangelio de la misa de cada día, en el misterio del mal que va envolviendo a Jesucristo y que lo quiere atenazar, como encerrándose en torno a su persona para sofocarlo, contemplando a la vez como el Señor, en su total libertad y soberanía, porque es Dios y porque es un hombre plenamente libre, porque es el hombre verdadero, se entrega sin condiciones, sin que nadie le quite la vida, sino dándola a Él, por amor a nosotros, hasta morir en cruz para poder resucitar. Y en estos próximos días vamos a ir contemplando a este Señor totalmente soberano de los acontecimientos que le van envolviendo, cómo se deja hacer en manos de los hombres por nuestro amor y va así a la cruz para que nosotros podamos llegar con Él al cielo. La misericordia de Dios tiene su revelación suprema en el misterio de la cruz. A lo largo de estos días previos a la Semana Santa ya, dispongámonos a adentrarnos en el misterio de la cruz, a contemplar a Cristo crucificado y el corazón abierto de Cristo crucificado, y en él hacer la contemplación de la divina misericordia de Dios. La cruz es siempre un tema central en la vida cristiana y es de tal riqueza que podemos decir que es el inicio y fin de toda la vida cristiana. Así como el concilio proclama que la Eucaristía es el culmen, la fuente y el culmen de toda la vida cristiana, así también la cruz, porque es en ella donde Jesucristo de manera cruenta ofreció el sacrificio por nuestra salvación, que de manera incruenta compartimos cada día en la Eucaristía. Es el fin de la vida cristiana la cruz, porque es el comienzo de la vida cristiana la cruz, porque la conversión y el ir hacia Dios y querer vivir desde Dios comienza por la cruz. Y es también el fin de la vida cristiana la cruz, porque la sabiduría suprema de Dios la adquirimos en la cruz. La cruz es la cátedra desde la que Jesús enseña. Es la sede del Maestro, desde la que nos habla y nos dice: mira y verás cómo se da la vida por amor. Y la cruz es la revelación más grande de Dios al hombre, pero tenemos que saberla contemplar, tenemos que saberla leer, interpretar y conocer, comprenderla, mirándola con fe, desentrañando la inmensa riqueza que contiene, para que al contemplar la cruz pueda producirse en nosotros un encuentro con Cristo en misericordia. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios, después de indicar el plan divino del amor de Dios, que quiere que vivamos en su amor, que recibamos su vida eterna, ¿no? Digamos, el plan que el Padre desde la eternidad había preparado para nuestra salvación, el plan primero al que debemos acercarnos continuamente, pues San Ignacio comienza los ejercicios en su primera semana, introduciendo al que hace los ejercicios en considerar los propios pecados. Y esa meditación a veces, cuando se hace sin que se explique bien, pues puede dar la impresión de que deprime, ¿no? Por aquello de considerar los propios pecados, y sin embargo no es así, no es así. Esa primera meditación de los ejercicios no es meditar los propios pecados, sino más bien meditar la misericordia de Dios. Y así también nosotros hemos de hacer en estos días en que vamos a prepararnos para vivir bien la Semana Santa, también en el sacramento de la reconciliación, pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados,
no meditando sobre nuestros pecados, sino meditando en la gran misericordia que Dios nos ha tenido y nos ha hecho en su Hijo Jesucristo, muerto por nosotros en la cruz. Es la meditación de Cristo que te busca, que me busca, de Cristo que busca al hombre. Esa es la gran meditación. Y este es en el sentido, la finalidad que se pretende en aquella primera meditación de los ejercicios de San Ignacio, y que también puede servir para nosotros en esta semana de antesala a la Semana Santa. Comprender cómo Cristo nos ha amado, qué bueno ha sido conmigo cuando yo me había olvidado totalmente de Él. Él, cuando en mi vida, Él para mí no significaba nada, ha seguido buscándome a mi lado, llamando y esperando que volviese hacia Él, porque soy un tesoro precioso para Él, hasta que al final ha dado su vida por mí y con su sangre me ha salvado. Esto vale para cada uno de nosotros y para todos los hombres. Con profundidad y con sinceridad todos podemos decir: Cristo me amó y se entregó por mí. Todos somos redimidos por Cristo, todos. Por eso la conciencia más viva que podemos adquirir es la de ser redimidos por Cristo, que dicho de otra manera es que somos objeto de la misericordia infinita de Dios. En esto hay como dos aspectos. Primero, cada uno de nosotros somos redimidos por Cristo. Esto es una verdad de fe absoluta. La tenemos que tomar por conciencia y vivirla. Soy redimido por Jesús. Pero esto no significa que yo haya cometido pecados mortales, graves, deliberados y grandes. Ese es otro aspecto, ¿no? Aun cuando haya cometido pecados, yo soy redimido por Cristo, y esta es la verdad clave en la que tenemos que fijarnos. Todos hemos sido salvados por Él. La Virgen María, la Inmaculada, nadie tiene tanta persuasión y fe y tanta vivencia de ser redimida por Cristo como ella. Y en ella es donde plenamente se da, y en ella no había pecado alguno. Por tanto, de la misma manera nosotros no pongamos el acento en qué pecados hayamos cometido, sino en que hemos sido redimidos por Cristo. La redención de Cristo es más plena en la Virgen María que en cualquiera de nosotros, porque ella ha sido preservada del pecado desde su concepción. No ha sido la Virgen sacada del pecado una vez que hubiese caído en él, sino que ha sido liberada de caer en pecado, pero por la redención de Cristo, por los frutos de la redención de Cristo. María, por tanto, tiene esa conciencia de haber sido redimida por el Señor, y por eso dice: Él ha mirado la humillación de su esclava. Cuanto uno es más santo, más penetra en las cosas de Dios y más las puede comprender, y más se puede dar cuenta de que es redimido y sentirse más redimido. Ahora bien, sentirnos redimidos nos tiene que hacer ser profundamente humildes, porque nos hace comprender que Dios ha tenido misericordia con nosotros, que nosotros, como dice la plegaria en la Eucaristía, estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a Él. Y Él, cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a Él, nos amó hasta el extremo. Su Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. No solo nos ha creado, sino que nos ha redimido. Redimido es ya fruto de ese amor de Dios en el hombre perdido. Esto por un lado, nuestra conciencia de ser redimidos por Cristo, que está por encima de una consideración de nuestros pecados, y es una consideración de la gran misericordia que Dios tiene con nosotros. No es meditar nuestros pecados, sino meditar la misericordia de Dios. Y segundo aspecto, otra conciencia que lógicamente se desarrolla en nosotros, que es la de ser pecadores. Y esto es distinto, ¿no? Evidentemente el que tiene conciencia de ser pecador, pues tendrá conciencia de ser redimido, y debe tenerla, ¿sí? Porque yo he pecado, he caído, tengo conciencia de haberme alejado de Dios deliberadamente en mi proceso de vida. Entonces, al ser redimido, se añade todavía la conciencia de mis pecados personales, los pecados que he cometido, y tengo esa conciencia clara de no ser digno de ser hijo de Dios. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En el fondo, meditar de este modo,
que lo hacemos tantas y repetidas veces, ¿no? Y que también vuelve en nuestra oración personal y que podemos también volver a meditar en esta misericordia de Dios en esta semana de pasión previa a la Semana Santa, pues todas estas meditaciones están ordenadas a esto, ¿no? Que se forme en nosotros un profundo sentimiento de sabernos redimidos y perdonados por Cristo. Cuando contemplamos nuestra propia vida, vemos cómo el Señor actualmente lo envuelve todo con su amor y nos llama a su amor, pues no podemos menos que compararnos con los demás y ante el asombro, ¿no? ¿Cómo a otros el Señor parece que los deja, que no los atrae tanto? ¿Por qué a mí me sigue llamando y me coloca en esta cercanía suya de tanta intimidad con Él, ¿no? Pues hay una respuesta solo. Porque cuando yo me alejaba, cuando yo me perdía, Él, puesto en la cruz, ha descolgado su brazo y apretándome contra su corazón ha clamado al Padre: Padre, en este no te fijes en sus pecados, fíjate solo en mi amor y en mi sangre, porque este lo quiero para mí y lo quiero para ti, porque es tu Hijo. Esta es la oración que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, por cada uno de nosotros. Es real, es verdadera. Y es una oración a costa de su sangre. De la sangre de Cristo al Padre por mí. Al que aprieta contra su corazón porque me ama, ¿no? Ese es el misterio de la redención. Misterio que vivimos en cada momento que el Señor nos aprieta contra su corazón para darnos su gracia. Cada vez que vamos al sacramento del perdón, recibimos este abrazo contra el corazón del Padre, como el Hijo pródigo. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Redemptor Hominis, dice que el hombre tiene derecho a vivir en la soledad con Cristo, y Cristo tiene derecho a esa intimidad con aquel al que ha perdonado y al que ha bañado con su sangre. Este es el misterio de la redención para nosotros, para con nosotros, de Dios para con nosotros. Vamos a pedir al Señor que en esta semana previa a la Semana Santa nos conceda meditar profundamente en la misericordia de Dios y ahonde en nosotros la conciencia de sabernos redimidos y perdonados por Él. Y que de esta manera, en estas disposiciones, nos permita así el Señor acercarnos a recibir su perdón en el sacramento de la reconciliación, para que dé frutos de amor en nuestra vida esta celebración de la Semana Santa en este año de la misericordia, en la que podamos dejarnos hacer un corazón misericordioso como el del Padre, para ser también nosotros misericordiosos con los demás, como Cristo es misericordioso con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.